En Chile tenemos la peor distribución de ingresos entre los miembros del Club de los Países Desarrollados. De hecho, en una escala de 1 a 10 ocupamos el lugar 0. Sí, 0. Ni siquiera alcanzó para promediar algo en este ranking elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Diferencia abismal que para los expertos sería un caldo de cultivo para descontentos sociales y amarguras políticas. Escuche muy bien. Casi 1 millón de chilenos vive con menos de 32.000 pesos al mes y 6 de cada 10 familias se las arregla con menos de 500.000 pesos mensuales. Pero ponga más atención aún. Solo 7 familias en nuestro país concentran un patrimonio que supera los 75 millones de dólares. Porque en Chile algo no anda nada de bien. Esto es noticia. Buenas tardes, bienvenidos a Esto es Noticia. Ya lo revisábamos en la introducción, estaremos revisando un tema muy importante. Tiene que ver con la distribución del ingreso. ¿Cómo se distribuye la riqueza en nuestro país? Los datos son alarmantes, las cifras preocupantes. Estamos hablando del presupuesto del próximo año y también de una posible reforma tributaria. ¿Terminará una posible reforma tributaria con la discriminación que existe a la hora de repartir la riqueza? Estamos con economistas acá en el estudio, los presentamos inmediatamente. Saludamos a Alejandro Maureira, economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos encontramos con Gonzalo Becerra, economista también. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y desde Santiago también vamos a tomar contacto con Marcel Claudio, economista de la Universidad de Chile. Marcel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, quería comenzar el debate con estos datos que hace un par de semanas entregaba la OCDE, que tiene que ver con este nivel 0, en un ranking de 1 a 10 en cuanto a las distribuciones del ingreso. La pregunta, Gonzalo, ¿por qué 0, no 1, ni 2? Y si tenemos este nivel en cuanto a la distribución de la riqueza, ¿por qué pertenecemos a este club de los países ricos, como se llamó en algún momento? Bueno, yo creo en primer lugar que es súper positivo para Chile comenzar a medirse con estos países, para que tengamos una noción de realidad de que en América Latina podemos ser punteros en muchos indicadores, pero que cuando nos comparamos con países del primer mundo, claramente en indicadores como lo que tú bien señalas, estamos en segunda división o en tercera, por decirlo de alguna manera. Y hay datos interesantes, porque si uno mira a lo que era hace 10 años atrás México, que tenía una distribución de ingresos similar a la de Chile, incluso levemente más desigual, hoy día está más igual que Chile. O sea, es decir, algo ha pasado ahí que Chile no ha logrado moverse hacia niveles más igualitarios. Entonces, desde mi punto de vista, esto plantea una urgencia enorme en cuanto a lo que Chile tiene que hacer para terminar con esta desigual distribución del ingreso, lo cual no pasa necesariamente por el corto plazo. Alejandro, no pasa por el corto plazo, entonces una posible reforma tributaria de la cual tanto se ha hablado en este último tiempo no sería la solución, no sería la panacea. No, definitivamente, a ver, yo creo que una reforma tributaria, y bajo, digamos, lo que estamos viendo a nivel de escenario político, cómo se están manejando los políticos, no creo que una reforma tributaria vaya a apuntar, ¿no es cierto?, a solucionar problemas de largo plazo. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es, ¿no es cierto?, tener este tema de ver con las luces altas. Siempre estamos mirando las luces bajas, o sea, usando las luces bajas, estamos parchando los problemas y lo que se ha hablado de reforma tributaria también no tiene mucha reforma, tiene más un carisma de alza de impuestos en alguna parte para tapar algo que es coyuntural. Aunque sea un alza en los impuestos para los sectores más ricos. Exacto, o sea, pero fíjate que sigue sin ser una reforma propiamente tal, sino que es un alza de impuestos, o sea, y voy a seguir con esto, digamos que es un alza de impuestos en una parte específica para tapar un problema que es actual. Marcel, en relación a lo mismo, tengo algunos datos acá. Bueno, en la OCDE nos dijeron que estamos en la última posición en cuanto a la distribución del ingreso, en calidad medioambiental también estamos en 0, en las relaciones sociales tenemos un 3,4, en seguridad 3,4, vivienda 3,9 y así, etcétera, etcétera. ¿Nos tenemos que sentir orgullosos entonces de pertenecer a este club cuando los datos son tan bajos en comparación con otros países? Bueno, mira, depende, porque la verdad es que si uno trata de entender cuál es la verdadera razón por la cual Chile está en la OCDE, empieza a encontrar algunas de carácter político y que obviamente siempre se soslayan. Aquí la importancia de que Chile esté en la OCDE es que se constituye en un paradigma para el resto de los países pobres. No estamos ahí porque cumplamos ciertos estándares extraordinarios. Está más o menos claro que no es así. Estamos ahí porque se les dice con esto una señal al resto de los países: ustedes quieren estar acá,
compórtense como los chilenos. ¿Y cómo se comportan los chilenos? Con tremendas desigualdades. Esto de la desigualdad no es una cosa que cayó del cielo, es el resultado de cómo está distribuido el poder en la sociedad chilena. Y aquí hay una, por decirlo así, una asimetría gigantesca en la distribución del poder. Hoy día los bancos, las multinacionales, los grupos económicos tienen un poder desmedido y la sociedad, los estudiantes, los trabajadores, los intelectuales pesan menos que el hidrógeno en las decisiones políticas. Ese es el resultado de una cuestión política. Por eso que cuando se habla de la distribución del ingreso y la reforma tributaria, hay una relación profunda y una relación que no puede desconocerse. Marcelo. Yo no entiendo los argumentos de algunos economistas que dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene absolutamente que ver. La distribución del ingreso es, entre otras cosas, resultado cómo se recauda la tributación, a quién se le carga el esfuerzo tributario y cómo se gasta esto. Sí. Tiene mucho que ver y la distribución del ingreso cambia radicalmente en los países de alto desarrollo como Alemania, cuando antes y después del cobro de impuestos, lo que no ocurre en Chile. Marcel, en Chile cuando tenemos, se mantiene más o menos igual. Sí, cuando tenemos a 7 familias en el país que concentran por lo menos una riqueza de 75.000 millones de dólares, estamos hablando de 7 familias, y tú mencionabas también de que el poder está concentrado en esto. ¿Qué pasa cuando el poder político y económico van de la mano? ¿Cómo se puede terminar con esta distribución? Chile es el resultado de un concubinato entre el poder político y el poder económico. Y eso de que esas 7 familias habría que precisar, ¿no? Porque si tú sumas la riqueza de Luxig, Mate, Angelini, Polman y Piñera, llegas a 50.000 millones de dólares. El patrimonio de estas 5 familias, casi el 20% del Producto Interno Bruto. Las cifras son mucho más graves porque estas cifras con que trabaja la OCDE no son necesariamente las más acertadas, porque hay una parte importante del ingreso que ganan los multimillonarios en Chile que se ocultan, porque los ricos no contestan las encuestas, no están en la CACEN, no va un encuestador de la CACEN a preguntarle a la señora Angelini cuánto gana, porque si lo hiciera, la cosa sería mucho más dramática de lo que están mostrando estas cifras. Por eso la misma CACEN habla del sector ABC1 comprendido entre los sueldos que superan el 1.200.000 y los 3,5 millones de pesos, y se queda hasta ahí el análisis. Pero absolutamente, pues si tú te fijas, por ejemplo, en la CACEN, la última, la del 2009, te dice que el 10% más rico tiene un ingreso promedio de 2,9 millones de pesos. Ese es el 10% más rico. O sea, eso no es sino el ingreso de un sector medio, de una familia media relativamente acomodada, Entonces no existe en Chile un 10% más rico, no existe un 5% más rico, existe un 0,1%, que son 4.500 familias, y son las que están vinculadas a la banca, a las forestales, a las mineras, a las pesqueras, a la banca, a la bolsa de comercio, que controlan este país. ¿Y al gobierno? Y que influyen. Lo que pasa es que el gobierno son simplemente mandatarios de esta gente. Ellos están al servicio de este grupo de familias de 4.500 personas. Entonces, la verdad es que los políticos son irrelevantes a estas alturas de la vida, ¿no? Porque están ahí para decirnos a nosotros, ustedes tienen la posibilidad de elegir, para que nosotros creamos que tenemos la posibilidad de elegir, pero no elegimos nada, porque finalmente lo eligen estas 4.500 familias. Salimos a la calle, conversamos con ustedes, le aseguro que no es ninguna de estas 4.500 familias de la cual hablaba Clau. ¿Qué pasa con esta distribución del ingreso? ¿Qué pasa con la riqueza en nuestro país? ¿Están conscientes de lo que realmente pasa en Chile? Lo revisamos. Totalmente desigual, porque se ve siempre que los ricos siempre se siguen embolsillando todo lo que nos cuesta a nosotros los pobres. El contraste que se ve en Chile por el nivel de pobreza versus la riqueza de otros sectores. Pues. La mayoría de la clase media es más pobre que clase media en realidad. Pues completamente desigual, como en todos los países capitalistas, donde prima el mercado y donde lo más importante es que los bancos tengan todo el poder económico. ¿Podemos confirmar esto? ¿Los bancos tienen todo el poder económico? ¿Se llevan toda la plata, Alejandro?
A ver, bueno, Casi primero que todas. nada, sí, a ver, primero que nada me gustaría a mí aclarar muchas cosas. O sea, que el poder político, el poder económico está concentrado en las familias más ricas, yo creo que basta ver los 4.000 millones de dólares que se le está dando a la educación, que obviamente vienen, ¿no es cierto?, un movimiento social, donde obviamente ha sido escuchado, ¿no es cierto?, y vienen otras reformas y se le está dando, digamos, más cabida. Así que por ende, este tema, ¿no es cierto?, decir que todo el poder lo concentra en una sola parte, no estoy de acuerdo. Segundo, ¿Cómo vas a estar de acuerdo si tú eres economista de la Universidad Andrés Bello? No puedes no estar de acuerdo con esto. ¿Y qué tiene Es que ver la absolutamente Universidad Andrés Bello imposible. con esto? Esa parte no la entiendo. ¿Cuál sería la relación entonces entre el mundo privado, dices tú, Marcela, en relación a lo que está planteando Alejandro? Claro, lo que pasa es que un economista de la Universidad Andrés Bello, que representa precisamente los intereses de aquellas universidades que están vinculadas al lucro, no puede decir otra cosa sino lo que está diciendo. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente relativo lo que dice este señor. Me parece totalmente relativo. Y me parece que se salta, ¿qué es lo que son 4.000 millones de dólares en la educación? Cuando nosotros necesitamos hoy día en Chile 7.000 millones de dólares anuales y no en 6 años 4.000 millones. Por lo tanto, ¿qué significan 4.000 millones de dólares? Esto no es, ni siquiera se sabe en qué se van a gastar ni cómo se van a gastar. ¿Alejandro? Y si efectivamente, Sí, Marcel, los estudiantes tuvieran poder en Chile, no habría aumentado el presupuesto de la educación en 7,2%, cuando históricamente los últimos 5 años ha aumentado 10%, 12%, 20%. ¿Alejandro? Eso no es poder, digamos. O sea, primero que nada, yo creo que siempre uno de los grandes problemas que hay hoy en día en el tema de educación es que no hay debate. Y no hay debate principalmente por lo que estamos viendo en este momento. Yo creo que partir insultando a una persona sin conocerla ya es grave. ¿Tú me podrías calificar qué es lo que es un insulto para ti? Digamos, la forma en que me has calificado, que no tengo Yo te razón. califiqué, no te insulté. Así Sí, que, no, pero primero es que que para nada, mí tienes que me parece- disculparte por eso, porque me yo no te he parece un insultado. insulto. Yo te Sí. simplemente te he dicho, tú tienes una inserción En ideológica segundo lugar- y simplemente la he reconocido. Y si eso para ti es un insulto, eso no es problema mío. En segundo lugar, claro, partir echándole la culpa a todos o a algo y no debatir, conversar, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. En segundo lugar, voy a pasar en realidad a lo económico. ¿Echándole que es la lo mío, culpa a mí quién? el resto no ¿Qué me significa interesa. eso para ti de Fíjate echarle que la culpa? el tema de la distribución de ingresos, si nosotros medimos el quintiles de la población, nos vamos a encontrar que si vivimos en partes iguales, en 5 partes iguales, nos vamos a topar, ¿no es cierto?, con esta distribución que está, digamos, mal. O sea, en otras palabras, vamos a ver que en los quintiles más bajos, la población gana muy poco dinero. Si nos vamos al 20% que tiene más, la verdad que ese 20% ya parte con 2 millones y tanto, y la verdad que esto tiene relación con la distribución de ingresos. O sea, en otras palabras, si vivimos en 5 partes iguales la población, nos vamos a dar cuenta que hay una mala distribución de ingresos. Por un lado, ¿no es cierto?, se tiene mucho, Gran por otro conclusión. lado, no se tiene absolutamente nada. Así que por ende, ¿no es cierto?, también esa es una segunda corrección que le estoy haciendo a Marcel. ¿Qué corrección? Perdona, no entendí de ahí tu viene, bueno, el corrección. resto, ¿cómo se ¿De qué soluciona corrección me esto? estás hablando? Y yo creo que el tema se soluciona por políticas de Estado de largo plazo. Y esas políticas de Estado de largo plazo tienen que venir, ¿no es cierto?, del debate, de las ideas, de una serie de estudios serios. En otras palabras, cuando nosotros tengamos la capacidad de tomar un problema, querer solucionarlo y decir, bueno, ¿saben qué? Por ejemplo, en el tema de la educación, oye, súper bien a todo esto, bueno, como profesor de la Universidad Andrés Bello, yo tengo la potestad, ¿no es cierto?, para decir lo que quiera, total, me represento a mí mismo. Y fíjense que uno llega a lo siguiente. Uno debiera, en el tema de educación, lograr, por ejemplo, qué queremos lograr de aquí a 5 años, a 10 años y cómo ir solucionando todo eso. ¿Cuáles son las políticas que hay que aplicar? Gonzalo, en relación a lo mismo, empezamos hablando de la distribución del ingreso, estamos hablando de educación. Quizás es ahí donde se concentra todo en el tema de la educación para terminar con las desigualdades en el país. Desde mi punto de vista, en gran parte se concentra en la educación. Es una política de largo plazo, los retornos que la educación conlleva en cuanto a mejoramiento de distribución del ingreso, pero no obstante, igual se pueden hacer cosas en el corto plazo. Es decir, hoy día una mejor asignación del gasto social, por ejemplo, puede impactar en una mejor distribución del ingreso. Lo que dice la gente hoy día es que cada vez los ingresos son más desiguales, pero hay que entender que si hoy día una persona del quintil más bajo incrementa su ingreso y una persona del quintil más alto también incrementa su ingreso, pero en mayor proporción, la distribución del ingreso se hace cada vez más desigualitaria, independiente que todos incrementen su nivel de ingreso. Entonces creo que ahí el papel de las políticas sociales es tremendamente importante.
Y no necesariamente con una reforma tributaria en el corto plazo vamos a corregir los problemas de distribución del ingreso. Mejor focalización y desde mi punto de vista algo que falta en Chile, no solo en este gobierno, sino que en los anteriores, accountability, medir los resultados de las políticas sociales, medir el impacto que tienen las políticas que Hablando de las políticas sociales, me recuerdo de puntos que estuvieron presentes en el gobierno de la expresidenta Bachelet y también a inicios del gobierno del presidente Piñera. La entrega de bonos, ¿no? Que incluso durante los últimos meses de gobierno de la presidenta, y quizás todos podemos coincidir en esto, hicieron que subiera algunos puntos en las encuestas. Se habló de asistencialismo en vez de políticas a largo plazo. Marcel, ¿tú estarás de acuerdo o no en que esto quizás es cortoplacista, que es un asistencialismo, o fueron medidas que se debieron tomar y fueron acertadas en su momento? Mira, lo más importante para modificar la desigualdad en la distribución del ingreso es modificar la distribución del poder. Eso es lo más importante. Y eso es lo que no se discute, eso es lo que no se quiere discutir. ¿Cómo podemos distribuir el poder, Marcel? Para distribuir el poder, en primer lugar, hay que darle mayor poder a los sindicatos, mayor poder a las universidades, mayor poder a las organizaciones sociales y civiles. Hay que modificar el sistema binominal, donde efectivamente podamos tener representantes de la ciudadanía y no representantes de los grupos económicos en el Parlamento. Ahora, respecto a lo que tú decías, mira, incluso allí las políticas asistencialistas han sido de las peores. El año 2006, el ingreso por persona, o digamos por familia, del 10% más pobre, era de 113.000 pesos. Pasó a 114.000 pesos. Es decir, no son 1 millón de chilenos, es 1.700.000 chilenos que viven en familia cuyo ingreso es familiar, 114.000 pesos. Se las tienen que arreglar con 114.000 pesos. Y el ingreso autónomo, el que los pobres tienen capacidad de generar por sí mismos, ha disminuido, viene disminuyendo. Por lo tanto, estas políticas asistencialistas han sido un desastre. Han convertido a los más pobres en simples mendigos, porque les entrega el Estado apoyos, y en el fondo, si esos apoyos no están, entonces cae profundamente la desigualdad. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuáles son las políticas de Estado? Redistribuir el poder. Cuando tú tienes una carga tributaria que carga mucho más el esfuerzo sobre quienes más ganan, ¿cómo va a ser justa la distribución del ingreso en Chile cuando las empresas en Chile no pagan impuestos? Tienen más de 5.000 millones de dólares. Esto fue publicado en La Tercera, hace 3 días atrás, que no pagan impuestos porque no retiran las utilidades, o porque reinvierten las utilidades en sociedades de inversión, o porque tienen 1000 mecanismos para que las empresas usen como crédito los impuestos que pagan cuando sus dueños tienen que pagar sus propios impuestos. Eso no pueden hacerlo los pobres, y eso influye radicalmente, categóricamente, indiscutiblemente en la distribución del ingreso. Y cuando tú gastas el ingreso, también influye. Por lo tanto, las políticas tributarias son fundamentales, y es una hipocresía, una falta de seriedad decir que estas políticas no son influyentes a la hora de distribuir la renta, y que estas son cosas de corto plazo. No son cosas de corto plazo, son de largo plazo, porque las políticas tributarias y las políticas de gasto del Estado son políticas de largo plazo y no de corto plazo. Vamos a hacer una pausa comercial en estas noticias, continuaremos con estos datos, estaremos analizando cómo aumentó la pobreza desde el año 2006 al año 2009 en relación a la encuesta CACEN, por lo menos 2 puntos de diferencia. Todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Estamos hablando de la distribución del ingreso. ¿Qué pasa con las personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país? Un dato, por ejemplo, en relación al 2006 y el 2009, la pobreza aumentó de un 13,7 a un 15,1%. Cifras que preocupan, sobre todo cuando estamos hablando de un país que está en vías de desarrollo y que además pertenece a esta organización, donde el resto de los países sí tienen un nivel de vida quizás un poco superior al nuestro. Gonzalo, quizás para poder entender esta distribución del ingreso, claro, ya entregamos muchas cifras en relación a lo que ocurre con los sectores más vulnerables y los sectores con mayores recursos. ¿Cómo poder solucionar esto al corto plazo? ¿Qué medidas podemos tomar quizás nosotros si es que nuestras autoridades quizás no hacen lo necesario o hemos dejado varios años de estar en que este problema vaya en aumento? Mira, yo echo de menos, como te decía en mi respuesta anterior, el tema de comenzar a medir realmente con un sistema de gestión
los resultados de las políticas sociales. Yo sinceramente no tengo claro ese peso que se gasta en educación, en salud, en vivienda, cuál es el retorno real que tiene, sobre todo en las familias en las cuales se está gastando, en los pobres. Y por otra parte, a mí me parece que los indicadores de mala distribución del ingreso que se mide a nivel país esconden muchas realidades que es necesario debatir, pero debatir con altura de miras. Por ejemplo, el tema de las regiones. O sea, la desigualdad entre las regiones es absolutamente inaceptable. La desigualdad entre el sexo también es tremendamente desigual. Si tú segmentas por grupo educacional, si tú segmentas por edad, encuentras un montón de cosas que hoy día no están presentes en el debate y que deberían ser, desde mi punto de vista, eje central de las políticas públicas. Alejandro, cuando también tenemos dentro del presupuesto para el próximo año una reducción del gasto fiscal, ¿esto quizás se podría disminuir las posibilidades de entregar mayor apoyo a las familias más vulnerables? A ver, sí, definitivamente. Toda reducción del gasto obviamente tiene que redundar en algo. Y ese algo, ¿no es cierto?, es que, digamos, si es que hoy día se ocupa una política, el día de mañana no se va a utilizar. Dentro de eso, a ver, si bien, según las cifras que he manejado al último, va a haber una expansión del gasto, sí me quiero referir a algo que si bien estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, también fíjate que desde el punto de vista regional, el tema de la ley de presupuesto a nosotros nos está afectando mucho. Por ejemplo, cuando tú miras el dinero que recibe cada una de las regiones, tú te topas que aunque cada región recibe más o menos lo mismo. Entonces, si cada región recibe más o menos lo mismo, y por ejemplo, la región de Valparaíso tiene 20 actividades industriales importantes, o sea, nosotros somos una ciudad puerto, somos una ciudad universitaria, tenemos vino, tenemos esto y lo otro, comparas con Antofagasta, que recibe un poco menos que nosotros, pero ellos tienen dos actividades principales, de hecho tienen una actividad principal, tú te das cuenta que la distribución del ingreso estatal está yendo hacia una sola actividad. Aquí están llegando, ¿no es cierto?, a 20, 30 actividades y eso hace que nosotros seamos menos competitivos con respecto a otras regiones. Y quizás los recursos que se entregan también tienen que ver porque hay malas mediciones. La pregunta es, ¿la CACEN realmente mide lo que está ocurriendo con la realidad del país? Sí, no, definitivamente. A ver, la encuesta CACEN lo que toma es una muestra representativa de toda la población, de todos los ingresos, y, ¿no es cierto?, trata de ver la realidad, pero desde un punto de vista cualitativo, o sea, no lo ve desde un punto de vista cuantitativo. En otras palabras, claro, es un excelente indicador para saber, digamos, cómo se sienten las personas, digamos, de todo el país y poder tomar medidas a partir de ello. Marcela, en relación a las medidas que se han tomado durante este gobierno, tuvimos la inclusión de un nuevo ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social, que vino a reemplazar a lo que era el Ministerio de Planificación. Sí, ¿es un cambio profundo en el sistema? ¿Es más de lo mismo? ¿Vamos a ver soluciones al corto plazo con este ministerio y con Joaquín Lavín a la cabeza? Bueno, donde está Joaquín Lavín, dudo que tengamos buenos resultados en términos de justicia e igualdad. Él no está allí para eso. Él aplicó, ahora quiere cambiar la CACEN y quiere medir la felicidad de la gente. Claro que no mide la felicidad de la gente, por ejemplo, en las condiciones laborales, en las condiciones materiales en donde se desempeña la población. Entonces van a preguntar por cuánta es la banda ancha, si tiene internet, si tiene televisor a color, si tiene celular. Y obviamente, dadas las condiciones de consumo que tiene este país, todos vamos a ser muy felices. Así son las cosas que hace el señor Lavín. Pero yo quisiera decir algo sobre el tema de la medición. Esto de la obsesión por medir siempre es una obsesión por no hacer nada. Es una obsesión por dejar las cosas tal cual están. Aquí ya no se necesita medir más. Las cosas son más o menos claras. Yo no sé qué necesita un economista para explicarle que con 65.000 pesos es bastante poco lo que se puede hacer. Pero aquí la gran mayoría de la profesión está de acuerdo con que 65.000 pesos es la línea de pobreza. Es decir, si tú ganas 70.000 pesos, ya no eres pobre. Es absolutamente ridículo. Es una medida completamente fuera de realidad. Si tú aplicaras la medida de pobreza que se aplica en Estados Unidos, llegas a 6 millones de pobres, no a 2,5 como mide la CACEN. Claro, lo hacen ¿por qué? Porque con 65.000 pesos mensuales, todos los que están arriba de eso ya no son pobres, y los que están abajo, bueno, en realidad ganar menos de 65.000 pesos mensuales, que haya 2,5 millones de chilenos, es una vergüenza. Pero si ahora tú mides como en Europa la pobreza, en concepto de pobreza relativa, y no esta pobreza de vivir debajo de los puentes, que es la que le gusta a Mideplan, que es la que le gusta a las universidades que publican este tipo de resultados, llega a 8 millones. Y si tú tomas un dato, 330.000 pesos,
considerando gasto en salud, gasto en vivienda, gasto en energía, gasto en recreación, 330.000 pesos por persona, tienes 15 millones de personas en Chile que no llegan ni cubren sus necesidades mensuales. Esa es la realidad, eso es lo que necesitamos saber. Ahora, si quieren medir más, si quieren precisar detalles, cuánto sirve un peso, cuánto no sirve, esas son medidas, son discusiones absurdas, que no tienen ninguna implicancia política, que no van al centro del problema, que es la distribución del poder, la desigualdad en cómo está repartida, la riqueza en términos de poder también, el tremendo poder que tiene la clase empresarial. ¿Por qué los empresarios pueden ser parlamentarios, pueden ser presidentes y no puede ser un dirigente social o un dirigente estudiantil? Marcel, ¿por qué la ley lo prohíbe? Vamos a estar hablando es de el problema central, la clase media el problema en del nuestro poder. país, de esta gran clase media en nuestro país, a quienes se involucran. ¿Realmente tiene esta clase media tanto poder adquisitivo? Si tuvimos un escándalo tan importante como el de la Polar, cuando habían cientos de miles de repactaciones por parte de los clientes y también unilaterales, todo esto en segundos, porque vamos a tomar contacto de inmediato con Radio Cooperativa, nuestro medio asociado, para revisar otras noticias que han marcado la pauta en el día de hoy. Eduardo Hernández está con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Claro, estamos preocupados también de lo que está ocurriendo en la región de Aysén con esta erupción del volcán Hudson. Las informaciones más recientes de las autoridades indican que el macizo se encuentra en un proceso eruptivo menor. Esto a diferencia de lo que habíamos registrado el día de ayer, si recuerdas cuando conversamos que era posible apreciar una columna solo de vapor de agua. Pues bien, en un sobrevuelo realizado en horas de esta tarde, los expertos pudieron registrar emanación de cenizas de al menos uno de los 3 cráteres que se han formado en este macizo de la región de Aysén. El ministro de Minería, Hernández Olminiak, de hecho, conversó con nuestra corresponsal en la zona, señalando que al menos en esta etapa inicial se aprecia que el volcán ha evolucionado de manera similar a como lo hizo el año 1991. Dijo, es una información preliminar, puesto que serán los instrumentales técnicos los que deben precisar cómo va a evolucionar el volcán. Recordemos que el año 91 el Hudson hizo erupción y generó toneladas de cenizas que llegaron hasta 150 kilómetros cuadrados. Incluso afectó a la provincia de Santa Cruz en Argentina. También el Cernagiomín se pronunció esta tarde sobre cómo ha evolucionado la erupción del volcán Hudson, señalando que la actividad sísmica ha disminuido. Sin embargo, algunos volcanólogos sostienen que eso podría cambiar en los próximos días y eventualmente registrarse un proceso eruptivo mayor. De allí la preocupación, ¿cierto?, por las autoridades de evacuar al más de centenar de habitantes de la zona aledaña al Hudson de manera preventiva. Eduardo, en relación a lo mismo y las dificultades que han tenido algunas autoridades para llegar hasta Aysén, esto tiene que ver con lo otro que está ocurriendo, que es el cordón El Cauye, donde todavía hay una humarola bastante importante que ha traído problemas de visibilidad también, que han impedido la llegada expedita hasta el sector. Claro, problemas con el cordón El Cauye que se registra hace varios meses y que permanentemente ha obligado a suspender varios vuelos comerciales. Son parte de los problemas que se suman a esta observación que se hace de la evolución del volcán Hudson y de las repercusiones que ha tenido en la gente. Se sigue intentando evacuar a la gente que queda aún en la zona. Son cerca de un centenar, decíamos, los habitantes que viven en la zona aledaña al volcán. Aún queda más o menos una decena de personas que no han evacuado, y de allí que incluso el propio presidente de Piñera, de gira en Uruguay, hizo un llamado a estas personas para que se retiren a zonas más seguras. Y claro, la preocupación de los habitantes de la zona cercana al Hudson tiene que ver eventualmente con la pérdida de sus animales. Es el sustento diario en una zona tan aislada. Son cerca de 700 cabezas de ganado ovino y bovino de la cual dependen estas personas para sobrevivir. Es por eso que en horas de esta tarde el SAC anunció que también se van a tomar medidas en ese ámbito y han fijado zonas de acopio y de carga de animales ante una eventual evacuación de emergencia. Se mantiene la alerta roja preventiva en la zona, en las comunas de Puerto Aysén, de Río Ibáñez y también de Chile Chico.
y a eso de las 20 horas esperamos un nuevo reporte oficial desde las oficinas de la UNEM en Santiago, que por supuesto se la estaremos entregando los próximos enlaces. Ya pues, Eduardo, gracias por este informe, que esté muy bien, buenas tardes. Hasta luego, que esté muy bien. Chao. Vamos a revisar nuevamente qué dijeron los chilenos cuando salimos a la calle a preguntarles de estos temas. Al parecer hay conciencia de lo que está ocurriendo, pero desde el punto de vista del núcleo familiar poco también se podría hacer, o se puede hacer, o se está haciendo. Revisemos lo que dijeron cuando les salimos a preguntar a los chilenos. Bastante desigual. Los ricos hoy día cada día son más ricos y los pobres cada día más pobres. Todos juran que estamos súper bien, que es todo súper, que hay mucha equidad y cosas así, pero en papel y en los números la cosa no... Y la gente se da cuenta, si no es tan tonta como creen. Requerimos una reforma del sistema político. No puede ser que estemos todavía en el libre mercado sin regulación. Ya lo decían los chilenos, Alejandro, los pobres más pobres, los ricos más ricos, pero ¿qué pasa con esta gran clase media? Se habla de un porcentaje que supera el 60% más de la población, cuyos ingresos pueden fluctuar entre los 250.000, 300.000 hasta el 1.200.000 pesos. ¿Ha tenido un repunte la clase media? ¿Este repunte ha sido real o el nivel de endeudamiento se ha consumido a este gran porcentaje de chilenos? A ver, con respecto al nivel de deuda no sabría decirte porque, de hecho, como tú, digamos, dijiste anteriormente, creo que el caso de la Polar dejó en evidencia algo, que es que el sistema hoy día de retail completo no tenemos la información de quiénes son quienes deben ahí. O sea, en otras palabras, podemos decir que uno puede encontrar personas de los quintiles más bajos y los quintiles más altos, teniendo, digamos, deuda en estas casas comerciales y todo por el estilo. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, el Banco Central maneja muy bien el monto total de la deuda que hay, pero no sabe en detalle, bueno, quiénes son estos deudores que hay ahí. A partir de ello, fíjate que definitivamente uno llega a la conclusión de que mientras eso no sea transparente, personalmente yo no me atrevo a hacer un juicio con respecto incluso a las políticas monetarias, cómo se están manejando, porque eventualmente, por ejemplo, un alza de la tasa de interés por parte del Banco Central pues genera, ¿no es cierto?, un alza de interés también, por ejemplo, de las casas comerciales. Como tú no sabes qué hay adentro de esta caja de Pandora, eventualmente fíjate que ahí tú podrías encontrar alguna variable que esté aumentando esta brecha, ¿no es cierto?, distribución. Porque claro, si una persona de escasos recursos tiene deuda y tú le subes, ¿no es cierto?, las tasas de interés, lo hiciste más pobre aún. O sea, en otras palabras, eso digamos, por ahí parto. O sea, en decir, ¿sabes qué? Mientras uno no vea lo que realmente hay dentro de esto, la verdad que yo no me atrevo a decir, pero sí me atrevo a aventurar que eventualmente, ¿no es cierto?, los tipos de interés hoy día están siendo, ¿no es cierto?, un foco de, digamos, de aumentar esta brecha de distribución entre los chilenos. Gonzalo, con esto del caso La Polar quizás pudimos descubrir de que había un consumo más bien encubierto, disfrazado, en realmente el poder adquisitivo que tenemos los chilenos no era tal y solo se solventaba en los endeudamientos y en las repactaciones, estas repactaciones, y el poder adquisitivo finalmente quedaba prácticamente en cero. Yo creo que sí, en la medida que los estudios muestran que el endeudamiento de los chilenos es absolutamente descontrolado y que si uno mide por grupos socioeconómicos, los grupos que están más vulnerables son los que están más endeudados. Yo creo que efectivamente ese es un aporte a que la distribución del ingreso sea más desigual todavía. Pero el tema es, ¿qué hacemos al respecto? Para mí, el tema nuevamente es educación, entendido en un contexto amplio, educación financiera. A mayor educación, las personas somos menos vulnerables a las programaciones de ofertas de crédito, de creditazos y tantas cosas que hoy día estamos siendo bombardeados en distintos medios. Una persona con mejor acervo de educación es menos vulnerable a eso. Entonces, pero ¿no tendrá que ver con que los chilenos en nuestro país no tenemos plata para comprar lo que necesitamos y debemos caer en estos endeudamientos que a veces nos colapsan? En algunos casos es cierto, o sea, cuando hay que financiar la educación y no hay recursos suficientes, efectivamente es como tú señalas, pero hay una cifra no menor del consumo de la familia que yo me pregunto si es realmente necesaria, si es realmente un seguimiento de una moda, si realmente es un gasto absolutamente perdurable de la familia. Tengo mis serias dudas al respecto y por ahí es donde debemos comenzar a avanzar. Marcel, ¿somos irresponsables los chilenos a la hora de consumir? Te pido que no me respondas ahora, sino a la vuelta de comerciales, porque esta es noticia.
Esto es Noticias, estamos analizando la distribución del ingreso. Habíamos dejado una pregunta pendiente, tiene que ver con lo responsables que somos o no los chilenos a la hora de consumir, o estamos indefensos, Marcele, frente a las grandes empresas nosotros como consumidores. Bueno, yo creo que estamos tremendamente expuestos al poder omnímodo que tienen las grandes empresas, el retail, la banca. El desequilibrio de poder es gigantesco en Chile. Ahora, yo quisiera señalar una cosa. Es curioso que la gente sepa más que los expertos. Estamos mal en Chile, ¿eh? Los expertos no tienen ninguna capacidad de explicar las cosas. No saben, no entienden muy bien, no son capaces de dar ninguna explicación. A mí me parece preocupante que expertos sepan menos que la gente que está en la calle. Ahora, esto del endeudamiento es una cosa muy grave. ¿Cómo no saben? ¿Cómo no saben que el endeudamiento viene creciendo 20% anual? Que es muy superior al crecimiento del ingreso de las personas, de los salarios reales, del crecimiento económico. Esto es una bomba de tiempo. El Banco Central lo dice, los datos son claritos. 70% del presupuesto familiar en promedio es endeudamiento, es servicio a la deuda. Por lo tanto, la situación es muy grave. La clase media no existe, ya no existe la clase media. Si el 10% más rico tiene 2,9 millones de pesos como ingreso familiar, ese no es un ingreso rico, sino que de un sector medio relativamente acomodado. Y después viene el segundo 10% más rico con un ingreso familiar de 1 millón de pesos. Tú tienes 90% de los chilenos que tiene que recurrir al endeudamiento porque los ingresos familiares no cubren todas las necesidades. Eso es muy grave. Mira, aquí hay un dato que no se nos puede olvidar, porque esta cuestión es un problema exponencial. Aquí lo que uno tiene que preocuparse no es tanto el 10% más rico o del 10% más pobre. Hablemos del 5%. Este 5% que ni siquiera existe un 5% de ricos, porque los ricos en realidad es un 0,1%. Pero tomemos el dato del 5%. Cuando termina la dictadura de Pinochet, el 5% más rico ganaba 140 veces más que el 5% más pobre. Cuando termina la dictadura de Ricardo Lagos, era 220 veces. Y en la dictadura del señor Piñera, especulativa y banquera, la diferencia es 830 veces. Bueno, es un crecimiento exponencial. Marcel, bueno, que yo sepa, y lo que pensamos todos acá es que hace más de 20 años que no estamos en dictadura, para ir aclarando algunos términos, sino que estamos en gobiernos democráticos, nos gusten o no nos gusten. Estamos aquí en el estudio también con la ex ministra de Planificación, Paula Quintana. ¿Cómo está, Paula? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Paula, lo primero que te quería preguntar es sobre este nuevo Ministerio de Desarrollo Social, si va a ayudar o no a terminar con esta desigualdad que existe en el país, cuando se han tenido promesas muy importantes por parte del presidente Piñera de aquí al 2014, terminar con la pobreza, de aquí a unos años más, terminar con la pobreza extrema. ¿Ese es el camino, el cambio de nombre del ministerio, o es más de lo mismo? Bueno, yo creo que, lo he dicho en otras oportunidades, este cambio tiene mucho de parafernalia. De verdad no es un cambio sustantivo. El cambio del Ministerio de Planificación al Ministerio de Desarrollo Social, por una parte es un cambio de nombre. Se incorporan otras atribuciones que se refieren a la evaluación de programas sociales, pero bastante limitadas, cuando en realidad lo que se viene diciendo hace mucho tiempo es que en Chile tiene que haber una autoridad social donde se tomen las decisiones con un criterio de desarrollo de la ciudadanía, de las personas y el desarrollo social, y no con criterios economicistas. Y esa transformación claramente no está en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero por otro lado, tampoco este gobierno ha pretendido alterar la distribución del ingreso. Nunca lo ha planteado, no lo ha planteado, ni tampoco ha planteado que mediante la creación de este ministerio se alteraría la distribución del ingreso. En Chile tenemos una distribución del ingreso muy inequitativa y que no ha variado en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, de manera significativa, ¿no? Tenemos una distribución del ingreso que concentra, yo les quiero mostrar un gráfico, no sé si es posible. ¿A qué cámara la podemos mostrar? Ahí parece que está ahí. Allá, miren, por favor, Paula, allá. Aquí, ya. Lo que ustedes ven son dos gráficos acá, ¿no? El gráfico que está afuera, a ver, aquí, esto indica la distribución del ingreso de la población en percentiles, significa dividido en 1%. Y esta rayita que está acá, que se ve aquí al margen, representa el ingreso
del 1% más rico del país. Miren cómo es la distribución del ingreso. O sea, aquí está la distribución, la población con menos ingresos se mantiene hasta con un leve pronunciamiento. Aquí sube un poquito, estamos hablando del decil más rico, pero el último percentil, el último 1% es el que se escapa. En Chile, el último decil concentra el 45% de la riqueza de todo el país. El último percentil que se muestra acá es el que concentra el 30% de toda la riqueza del país. Y eso claramente refleja una de las distribuciones del ingreso más inequitativas de toda América Latina. Tenemos un antagonismo, digamos, una expresión completamente distinta, y hoy día el país que tiene una distribución del ingreso más equitativa es Uruguay, y nosotros somos de los países con una distribución más inequitativa junto con México y Brasil. Paula, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque ya tenemos un ministerio que se está preocupando de esto. En los gobiernos anteriores, en el gobierno de la expresidenta Bachelet, hubo una reforma previsional que sin duda viene a ayudar a sectores vulnerables y también a las personas más adultas. ¿Qué más se puede hacer? Porque sabemos que la entrega de bonos no es la solución, sino que es una política del momento, pero al corto y a largo plazo, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que la política social es una definición que tiene que estar orientada a generar garantías para la población. Y creo que la decisión correcta que tomó Chile cuando se institucionalizó la política social, que fue en los años 40, fue el criterio de la universalidad. Es una política social donde las personas tuvieran derecho a acceder a la salud, acceder a la educación de manera universal, también a la previsión social. Sin embargo, la distribución del ingreso no se va a alterar exclusivamente con política social, muy por el contrario. Yo creo que la distribución del ingreso en el país se tiene que alterar, por una parte, mediante el trabajo, mediante el ingreso por el trabajo. En Chile, el salario de los trabajadores y de las trabajadoras es muy bajo. Existe una diferencia en el acceso a mejores condiciones salariales muy importante. Por lo tanto, yo creo que tiene que realizarse una reforma laboral, y eso mediante el mejoramiento de la capacidad de negociación colectiva que tengan los trabajadores. Mejorar la distribución del ingreso, esta tan inequitativa que tenemos, tiene que ver con que los trabajadores no cuentan, o nuestra legislación laboral deja a los trabajadores muy desprotegidos como para poder negociar colectivamente. Nuevamente pongo otros ejemplos de otros países. Sí, Paula, te pido 30 segundos, tenemos que hacer pausa comercial, después quizás podemos seguir con esos últimos puntos de los cuales tú nos comentabas. Perfecto. La reforma tributaria es el otro elemento fundamental. Y eso lo estábamos conversando antes que llegara. Pausa comercial, volvemos enseguida con más. De regreso en estas noticias y lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que despedir el programa. Desde Santiago agradecemos a Marcel por estar con nosotros. Gracias, Marcel, muy buenas tardes. Gonzalo, Paula, Alejandro también, muchas gracias por estar con nosotros, y alcanzaste a decir de tus dos puntos, ¿no? Sí, reforma laboral y reforma tributaria. Nos vamos, se queda con ustedes la edición central, nos reencontramos mañana, que esté muy bien, buenas tardes.